Qué bueno reunirnos nuevamente para compartir juntos esta palabra tremenda que tenemos en esta rema de esta semana, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Ahí, desde el versículo 1 al 12, tenemos un mensaje tremendo y mucha riqueza de Dios para nuestras vidas y para poder entender y captar cómo Dios hace las cosas y cómo Dios las hizo a través del Hijo. En este pasaje es muy interesante que Jesús fue a la región de Judea y Mateo dice, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Qué tremendo la misericordia, la compasión de Jesús. Cuando esa multitud llegó a él, simplemente, ¿qué hizo Jesús? Lo sanó. Sanó a esas grandes multitudes. Ahora, los únicos que no recibieron sanidad fueron los fariseos. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo dice Mateo que vinieron a él los fariseos, vinieron a él para tentarlo, porque querían que Jesús contestara sus preguntas, pero simplemente para poder rebatir, confrontarlo a Jesús y ver que en alguna cosa Jesús podía equivocarse. ¿Cómo es el corazón del hombre? Estos fariseos, aferrados a sus tradiciones, a sus doctrinas humanas, como dijo Jesús, gente que tenía tanta poder y tanta influencia sobre el pueblo, pero sin embargo, como vimos en el pasaje, el corazón de ellos estaba endurecido. No querían aceptar, ni entender, ni captar lo que Jesús decía, el lenguaje de Cristo y la doctrina de Jesús. Ahora bien, dejando de lado ese problema con los fariseos que está ahí presente, es interesante descubrir cómo Jesús actuó, lo que hizo Jesús. Porque frente a dos preguntas que hicieron los fariseos, la primera de ellas, Jesús respondió con la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente fue a las Escrituras y les contestó desde la palabra. Ahora, eso es una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque lo único que puede producir cambios en la actitud de los hombres es la palabra. Lo único que puede romper ese corazón de piedra es la palabra. Entonces Jesús se remitió a la palabra para contestarles. Y por eso Jesús hizo mención de lo que está ahí en el libro de Génesis. Ahora, Jesús dijo también, en el principio. ¿Y cómo fue en el principio? Entonces, yo creo que frente a esta realidad por la cual atravesó Jesús y los discípulos frente a los fariseos, es una palabra muy oportuna para los tiempos que nos tocan vivir. Ahora, vayamos al principio para poder captar todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Este misterio de Dios revelado en estos tiempos para la iglesia. Vayamos al principio entonces, que hizo mención Jesús. Porque si vamos a Génesis capítulo 1, en los versículos 26, 27 y aún el 31, nos da un pantallazo de lo que sucedió en ese principio al cual Jesús hizo referencia. Leamos entonces Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es lo que dice la palabra. Y qué bueno es remitirnos a ella. Qué bueno es hacer lo que hizo Jesús, ir a la palabra para hallar las respuestas de Dios a cualquier tipo de interrogante o pregunta que pueda surgir
Entonces, ¿cuál es el principio al cual hizo Jesús referencia en Génesis? Que Dios creó al hombre, que lo hizo varón y hembra. Y el versículo 31 es muy interesante de este capítulo 1 del Génesis. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, qué tremendo. Dios es un Dios de orden. Porque Dios todo lo hizo cuidando que apuntara a su propósito. Fue voluntad de Dios hacer las cosas de esta manera. Él es el creador. Entonces, todo lo que hace Dios es con propósito. No es porque Él como creador puede hacer las cosas como Él quiere y así sucede. No. Si hay algo que la palabra de Dios nos enseña es saber que Él cumplirá su propósito en nosotros. Porque para eso Dios no se creó. Entonces, si miramos, y esto es revelación de las Escrituras, vamos a hacer mención de algunos pasajes, Dios en la eternidad, cuando aún las cosas no habían sido creadas, cuando no había universo, no había tierra, no había hombre, pero Dios que es eterno, Dios que se mueve en una dimensión distinta que el hombre conoce. Dice que Dios, y eso es una revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, y lo tenemos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, porque en el versículo 28 dice que Dios entonces hace las cosas y todo es para bien conforme a su propósito. Entonces, ya el versículo 28 de Romanos 8 está hablando del propósito de Dios. Y aquellos que están sujetos a ese propósito, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender todos nosotros, a movernos conforme al propósito de Dios. Ahora bien, en los versículos 29 y 30 de Romanos 8, vuelvo a repetirlo, hay 5 palabras que son muy especiales. Me gusta repetir y hablar de esta revelación de Dios. ¿Por qué? Porque dice que en esa eternidad Dios nos conoció en Cristo, pero todavía no había nada. Dios le había dado cuerpo al Hijo porque Dios quería manifestarse a través del Hijo, pero no había nada creado todavía. Pero Dios nos conoció en el Hijo. ¿Por qué? Porque es eterno. No está sujeto a tiempo y espacio y materia como nosotros. Entonces, en su infinita sabiduría, Dios ya pensó. Ahí estaba el Hijo. Entonces, Dios iba a crear al hombre. Pero Dios ya nos conoció en Cristo, nos predestinó, o sea, nos destinó previamente para ser conforme al Hijo. Es el plan de Dios, que el hombre, cuando iba a ser creado, iba a ser a imagen y semejanza de Dios, con un propósito que iba a lograrlo a través del tiempo, de nuestro tiempo. Entonces, nos llamó, nos justificó en el Hijo y nos glorificó en el Hijo. Entonces, la persona del Hijo es lo que llena toda la revelación de las Escrituras. El Hijo, el Hijo, el Hijo. Y vamos a ver algo interesante en este tiempo, con este mensaje. Entonces, si hay algo que la palabra nos revela, es que Dios creó al hombre con propósito. Dios lo hizo varón y hembra, con propósito. Y que Dios le dio la facultad en la tierra de trabajarla y bendecir todo lo que el hombre iba a hacer. Ahora, si hay algo en los planes de Dios, es lo que Dios hizo con el Hijo, con aquel que vino y se encarnó, y por causa del pecado que intentó romper todo ese equilibrio de Dios, todos los planes y propósitos de Dios, tuvo que venir Jesús, morir en la cruz, llevándole el pecado de todos los hombres, mas resucitó en el poder de Dios. ¿Para qué? Para que Dios llevara a cabo su plan y propósito. Entonces,
el Hijo sabía que al resucitar de entre los muertos, ser exaltado a la presencia de Dios, y ser glorificado por el Padre conforme a la promesa que el Padre le había dado, y fue hecho Señor y Cristo de Dios, Él sabía cuando llegó a este mundo y su ministerio que desarrolló, Él sabía que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Y por eso aceptó padecer, sufrir, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque finalmente Dios va a cumplir su propósito. Y Jesús va a llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, dentro de ese plan de Dios, uno tiene que ir al Evangelio, a la carta de Pablo a los Efesios. ¿Por qué? Porque toda la carta a los Efesios, ya lo hemos dicho muchas veces, el tema es la iglesia. Y cuando uno va a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, y esto es lo que el apóstol pedía a Dios en oración, que todos recibieran esta revelación de Cristo, que supiera la iglesia lo que es y lo que tiene en Cristo. Pero declara esto, es una revelación tremenda en el versículo 22, que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Jesús, y a este Jesús que murió, más resucitó y fue exaltado, dice acá, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si hay algo que en el génesis, en el comienzo de todas las cosas, Dios comenzó a hacer, es ahora que Dios lo está llevando a cabo y lo declaró, lo estableció al resucitar a Jesús de entre los muertos, con un cuerpo ahora como el nuestro, pero distinto porque está lleno de gloria. Ahora, si vamos a Colosenses, en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Pablo también amplía esta verdad de Efesios. Y ahí en el versículo 15 dice, Él, acerca del Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda creación. O sea, ahí estaba el Hijo, con cuerpo que el Padre le dio. Porque conforme a ese cuerpo, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, dice el apóstol, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Bendito sea el Señor. En esa realidad de Cristo y la iglesia, ahí está la plenitud de Dios. Oh, Dios para eso lo dio al Hijo como cabeza. Porque Dios ya tenía pensado un cuerpo para ese Hijo. Y ese cuerpo nada menos que es la iglesia. La iglesia. Por eso la palabra de Dios nos muestra. La revelación nos trae a conocimiento lo que hay en el corazón de Dios. Lo que estuvo desde siempre. Dios no creó las cosas porque era poderoso para crearlas. No, Dios creó todas las cosas conforme a su propósito. Y por eso a ese Hijo le dio todo y confirmó su obra aquí en la tierra. Lo declaró Señor y Cristo. Lo llenó de toda su gloria. Y ahí, en esa relación, está la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad. Ahora eso es sobresaliente,
Va más allá aún de nuestro entendimiento. Por eso necesitamos revelación de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga luz y comprensión. Ahora, por eso, frente a todo este plan eterno de Dios, el matrimonio cobra sentido. Fíjense ahí, volviendo otra vez al comienzo de las Escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno, cuando Él hizo al hombre, al varón, le dio forma, tenía todo, faltaba que hubiera vida, entonces Dios sopló aliento de vida en esa materia que tenía forma. Y dice que ahí tuvo vida. Entonces ahí estaba el varón. Entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Voy a hacer algo más para que la obra sea perfecta. Y si vamos al versículo 21 de Génesis 1, dice: entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fue obra de Dios, fue creación de Dios. Dios lo hizo, ¿por qué? Porque había un plan y propósito en Dios. Dijo entonces Adán, sigo la lectura: esto es ahora hueso de mis huesos. Entonces Adán se dio cuenta: acá esta mujer, aquí está, que Dios lo hizo. Entonces Adán dijo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí es interesante lo que Jesús mencionó a los fariseos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que enfatizó Jesús. Pero Jesús hizo referencia a la creación del hombre, como lo llama Jesús varón, como está escrito aquí también varón y hembra. Porque Dios lo hizo de esa manera. Así es como Dios lo planeó y perfeccionó en ese momento. Entonces, sabemos cuál es el lugar del hombre y la mujer. Sabemos que Dios tenía algo tremendo por delante después de haber creado a Adán y a Eva, como se la llamó después. ¿Por qué? Porque Dios es cuidadoso de los detalles. Dios no improvisa, no hace las cosas sin sentido. Siempre hay algo, hay un porqué y un para qué. Entonces, qué bueno es ir a las Escrituras y conocer la mente y los pensamientos de Dios. Ahora, si Jesús se remitió a las Escrituras, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús afirmó lo que está escrito, ¿cuánto más nosotros? El hombre se atreve a decir cosas que no son reales y que Dios no hizo. Entonces, si hay algo que tenemos que saber, es lo que Dios hizo. Y esto es lo que hemos estado compartiendo en estos minutos. Ahora, como hemos leído, Dios dijo: el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, para Dios es muy importante esta unión, el ser un solo cuerpo, el ser uno. Para Dios es muy, muy importante. Va contra todo pensamiento y contra todo lo que produjo el pecado de querer vivir en una vida independiente, sin Dios, sin fe, sin esperanza y sin relación con otros. Y vamos a ver algo muy importante enseguida. Entonces, atentar contra la unión de ser uno es pecado para Dios. Y eso es lo que hizo el pecado. Vino a deshacer, quebrar y negar desde Adán en adelante el orden cabeza-cuerpo. Se intenta vivir la vida separado uno de otro y hacer las cosas como uno quiere.
Y eso es lo que trae tanto desorden, tanto vacío, tanto quebranto de la salud inclusive, porque es un problema interior, es un problema del corazón, es un problema que afecta a la mente y los pensamientos. Y todo es un desequilibrio interior. Volverse a Dios y dejar que el Espíritu de Dios traiga sanidad. Que el Espíritu de Dios produzca ese querer y hacer que viene de Dios por su buena voluntad. Por eso son las buenas nuevas que estamos predicando. Tenemos un evangelio, las buenas nuevas de Dios. ¿Por qué? Porque todos estábamos metidos dentro del mismo paquete. Todos estábamos luchando contra las mismas cosas. Y el evangelio nos revela la verdadera unidad que tiene que existir entre el hombre y la mujer y todo lo que significa cabeza-cuerpo. Es interesante que el Hijo, era el Hijo, Jesús, el Cristo, aquí en la tierra, y Él vivió de tal manera que los hombres no lo entendieron. Y que muchos cuestionaron cuando Jesús abría su boca y hablaba y enseñaba, porque Él vino a traer buenas nuevas, las buenas noticias del reino de los cielos. Este reino que produce cambios en la vida. Este evangelio que viene a producir una orientación distinta, un entendimiento distinto, para vivir una realidad distinta. Ahora bien, yo quiero hacer mención de 4 pasajes que tenemos en las Escrituras. Cuando Jesús hablaba, Él estaba haciendo saber su doctrina. Por eso muchos del pueblo judío se maravillaban, diciendo, ¿qué doctrina es esta? Que con tanta autoridad habla, que hasta los demonios se sujetaban. Claro, porque era la doctrina del Padre. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me ha enviado. Entonces Jesús se sujetó en toda la doctrina del Padre. Por eso en esa doctrina, en Juan, por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 30, un versículo de los más cortos que hay en las Escrituras. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. No dijo somos dos, yo y el Padre por otro lado. Allá es mi Padre y yo acá ahora, que estoy acá en la tierra. No. Jesús vino a traer se descorrió un velo muy grande. Cuando Jesús dijo, yo y mi Padre, uno solo. Por eso dice las Escrituras en ese capítulo 10 de Juan que lo quisieron apedrear, lo quisieron matar, porque no pudieron soportar semejante revelación. Ahora, si vamos a Juan capítulo 5, este capítulo es sorprendente, sobresaliente. Pero cito solamente el versículo 19 de Juan 5. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto es porque así es y no se puede quebrantar ni ignorar, ni hay que aceptar, porque es una declaración muy fuerte que hizo Jesús. De cierto os digo. ¿Qué dijo Jesús? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué dijo Jesús? Él era el Hijo, era Dios. Sin embargo, dijo Jesús, ahora encarnado en un cuerpo semejante al nuestro, Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces los ojos de Jesús estaban puestos en el Padre Celestial, por la fe, porque Él es el autor de la fe. Por fe, Él veía al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba fortaleciendo en ese aspecto. Y después de decir que nada podía hacer por sí mismo, sino todo lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¡Ey!
Esa es la verdadera unidad. Cabeza, cuerpo. El Hijo no hizo nada por sí mismo. Por eso también en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es lo que lo movía a Jesús? Él no podía hacer nada por sí mismo. Todo lo que el Padre hacía, Él lo hacía. Y por otro lado dice, lo que a mí me alimenta, lo que a mí me fortalece, lo que a mí me da sentido en la vida, es hacer la obra que el Padre me ha encomendado. Oh, que esta palabra venga y nos haga entender el espíritu que ahora tenemos en nosotros, que es el espíritu del Hijo. Y si vamos a Juan capítulo 14, versículo 10, esta es la respuesta que le dio Jesús a su discípulo cuando le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le contesta en este versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, dijo Jesús, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. No solamente no hacía las obras que él quería, no hacía las cosas por sí mismo, sino que ahora dice, yo tampoco hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso Jesús también a los judíos le dijo, no crean por mis obras. Entonces Jesús dijo, si hay algo que acontece en mí, es que si yo digo algo, no lo digo por mí mismo, sino el Padre me hace decir lo que tengo que decir. ¿Por qué? Porque el Padre es el que hace esa obra. Entonces esta es la verdadera unidad. Ahora, ¿qué es lo que es opuesta o es opuesto a la unidad? ¿Qué es lo contrario? Porque siempre en la palabra encontramos esos contrastes tan grandes. ¿Qué es lo opuesto a la unidad? Bueno, tenemos que ir a la palabra profética. Entonces siempre es bueno escuchar lo que dice Dios por la palabra, porque Dios tiene una respuesta a eso. Fíjense que en Daniel, el profeta Daniel, tiene una palabra profética para Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico. Los caldeos fueron tremendos hombres, inteligentes, sabios en aquel momento. Y entonces, debido a una situación que había surgido, viene el profeta Daniel y profetiza. Ahora yo voy a la última parte de esa profecía que le dio Daniel a Nabucodonosor. En capítulo 2 de Daniel, versículo 42, esa imagen que vio Nabucodonosor, cabeza y todo el cuerpo, que habla de los 4 grandes imperios, cuando él llega a los pies, ahí en el versículo 42, dice estas palabras el profeta: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, un reino ahí presente en el mundo, el reino será en parte fuerte y en parte débil. ¿A qué reino se está refiriendo aquí? Al reino de los hombres, al gobierno de los hombres, al hombre natural, porque Dios le cedió el gobierno del mundo al hombre. Entonces dice, versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. No habrá tal cosa como unión, como unidad, ser uno. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Si hay algo que nos tiene que hacer entender el Señor, es que estamos viviendo justamente esa época, ese periodo. ¿Por qué? Porque el hierro me habla del Imperio Romano. Ahora el Imperio Romano cayó, pero no desapareció. Porque el hierro persistió en esta época, en este tiempo. El Imperio Romano está, solamente que no se lo ve. ¿Por qué? Porque hay alianzas. Y son alianzas humanas. Y en la alianza, en las alianzas no hay unidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que Dios dice, habla aquí del hierro y el barro, no se pueden juntar, unir. Por eso uno tiene que ir a la palabra para entender qué es lo opuesto a la unidad, las alianzas. ¿Qué significa alianza? Que no hay tal cosa como unidad. Ahora déjeme decir y hacer referencia a esta palabra alianza. La palabra alianza significa acción de aliarse dos o más personas, gobiernos o naciones. Fíjense qué interesante el significado de la palabra alianza. Acción de aliarse dos o más personas, gobiernos o naciones. Y es interesante porque sigue diciendo parentesco contraído por casamiento. Ajá. Entonces, parentesco contraído por casamiento. Reunión de cosas que concurren a igual finalidad. Por eso en el casamiento se utiliza los anillos, que hablamos de alianzas. Pero eso no es el plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. En la alianza no hay unidad. Ahora es peligroso, donde hay un orden cabeza a cuerpo, donde hay un matrimonio, lo que sea, que todo se desarrolle y se desenvuelva en base a alianzas. Ahora, ¿qué significa unidad? Vamos a verlo. Propiedad de todo ser, de no poderse dividir sin alterar su esencia. Entonces ya hablar de unidad a este nivel de las Escrituras es propiedad de todo ser de no poder dividirse sin alterar su esencia. Entonces, eso es lo que Jesús quería decirle al pueblo. Él no podía alterar su relación con el Padre. Él no podía ir contra una realidad, la esencia de ser uno con el Padre. Por eso las Escrituras dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Por eso la palabra habla lo que Jesús dijo, y como ya lo hemos mencionado, que esta unidad entre el Padre y el Hijo es única. Ahora, esa realidad del Padre y el Hijo es la que Jesús vino a implantar aquí en la tierra, donde todo es desorden, donde todo es separación, donde todo, cada uno anda por su lado y hace las cosas a su manera y a su gusto. La unidad es de Dios. El misterio de Dios revelado para estos tiempos es lo que Pablo habla en Efesios capítulo 5, versículo 32, cuando dijo, esto es lo que estoy hablando, porque estaba hablando del matrimonio, el varón y la mujer. Dice, pero lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo del misterio de Dios, que es Cristo y la iglesia. La gran revelación para el mundo es que hay una unidad. ¿Dónde está esa unidad? En Cristo y la iglesia. Sáqueme la iglesia y me quedo sin Cristo. Sáquenme a Cristo y no hay tal cosa como iglesia. Pero si están ambas cosas juntos, ahí está la unidad. No hay tal cosa como unidad fuera de Jesús. No hay tal cosa de unidad fuera de la palabra. No hay tal cosa de unidad como unidad, la esencia de ser uno. Fuera de lo que es la realidad de ser iglesia.
Por eso la revelación de la iglesia es lo más sobresaliente que podemos tener. Por eso la unidad es para ser vivida. Esta unidad es para ser vivida en la relación cabeza-cuerpo. El varón es cuerpo de Cristo, dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 3, dice la palabra: pero quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, como Cristo es uno con el Padre, esa es la revelación que trajo Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Creo que tenemos que saber que el varón es cuerpo de Cristo. Le toca al varón ocupar su lugar como cabeza en su matrimonio, con su esposa. ¿Por qué? Porque el varón a su vez está sujeto a Cristo. Y eso es lo que Jesús enseñó: yo no puedo hacer nada. Es el varón que tiene que decir: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hablar por mi misma cuenta. No puedo hacer las cosas como me parezca bien. Es el varón que tiene que decir a Jesús: ¿qué es lo que tú quieres? Eso es lo que yo quiero. Lo que tú digas, eso es lo que haré. Y poner el corazón donde está el corazón de Jesús. Ahora, eso es sobresaliente y maravilloso. Por eso, el orden divino es que los varones tienen que aprender a estar sujetos a Jesús. Esta es la unidad que supera los contratiempos, las dificultades y la manera de enfrentar los problemas. También es responsable el varón de velar por la familia para que todos estén integrados a la iglesia. Es el varón que tiene que llevar adelante la tarea. Es el varón que tiene que apuntar. Es el varón que tiene que integrarse. Es el varón que tiene que llevar a los que Dios le ha dado bajo su autoridad a ser uno con Jesús y la iglesia. Es el varón. Es el varón. Ahora, la mujer es cuerpo del varón, dice la palabra. Quiero que sepáis que la mujer es cuerpo del varón. Entonces, como vaso frágil y ayuda idónea, como dicen las Escrituras, las mujeres están para ponerse de acuerdo con sus respectivas cabezas. De esta manera, las mujeres tienen el gran privilegio de ser como la iglesia lo es con Cristo. Las mujeres casadas tienen un alto privilegio de vivir bajo una cabeza. Y el Espíritu que habita en ellas es al mismo tiempo el mismo Espíritu que hubo en Jesús como cuerpo del Padre. Si hay algo, es un regalo de Dios. Es que las mujeres pueden estar sujetas a sus maridos como la iglesia a Cristo. Ahora, una mujer que no esté sujeta a su marido no está sujeta tampoco a Cristo. Ahora, eso va más allá de lo que el hombre pueda opinar y decir. Por eso, a su vez, la iglesia, como iglesia, es cuerpo de Cristo, como lo hemos dicho, y es llena de gloria. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 25. Eso es tremendo lo que tenemos en las Escrituras. En Efesios capítulo 5, en el versículo 25, Pablo dice: maridos, hablando a los varones, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el lugar del varón, pero es el lugar de Cristo. Por eso, el lugar de Cristo es el lugar que el varón tiene ahora bajo la administración del Espíritu Santo. Dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Ese es el lugar del varón. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, o sea, apartarla para Dios. Separados del mundo, del viejo hombre, de la carne, pero sí apartado el cuerpo para Dios, para santificarla, habiéndola purificado. Así lo hizo Jesús y así es lo que los varones tienen que hacer, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso la palabra tiene que estar en la boca de los varones, más que nadie. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Eso es lo que hizo Jesús con la iglesia.
a fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo es la iglesia? Es santa y sin mancha. No hay que tocar la iglesia porque es tocar a Jesús. No hay que tocar la iglesia porque es tocar lo que Jesús ama. ¿Por qué? Porque ya de parte de Jesús ya lo hizo. Los que no creen es un problema. Los que no obedecen es otro problema. Pero ya para Jesús la iglesia es santa y sin mancha. Ahora, la mujer tiene que responder a ese sentir y dejarse bendecir, santificar, caminar junto al esposo. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su propósito en el varón, en aquel que Dios ha levantado. Ahora, esto va más allá de lo que el otro puede hacer. Por parte del varón, tiene que amar como Cristo. No depende de lo otro. Ahora, puede ser que lo entiendan, no lo entiendan, que haya mujeres incrédulas o mujeres duras de corazón, pero el marido, el varón, tiene que aprender aún antes de casarse. Por eso los jóvenes, los niños tienen que aprender esto. Tienen que tener esa actitud de Jesús. Tienen que conocer lo que el Espíritu Santo está en ellos. Esa actitud de ser el varón de Dios. ¿Por qué? Porque está sujeto a Cristo. Ahora, eso no depende de las demás personas. Hace lo que tiene que hacer y es como es. Porque es la naturaleza. Jesús no dependió de nadie. Él sabía lo que era. Por eso las mujeres, a su vez, estén o no estén, no depende de los demás. Esa es la actitud de la mujer. Ser como Cristo lo fue del Padre. Ser iglesia. Tiene que estar presente esa sujeción. No es por imposición. No hay tal cosa como imposición para vivir esta realidad de ser varón y mujer. Dios creó al varón y a la mujer y Dios determinó cómo cada uno en su lugar, en su función tiene que estar. ¿Y cuál es la declaración de su fe? ¿Cómo es la doctrina que opera en ellos? Por eso la unidad de Cristo y la iglesia es el mensaje más grande que tenemos. La unidad de Cristo y la iglesia es que ahí hay gloria, hay presencia de Dios y Dios nos ha traído libertad. Es hora que los varones y las mujeres vivan conforme al plan y propósito de Dios, porque finalmente Dios llevará a cabo su propósito en todos nosotros. Este misterio de Dios revelado en estos tiempos trae sanidad en las relaciones matrimoniales y encamina a los jóvenes por la senda del bien y de la verdad. Porque para eso está la iglesia, para que la iglesia enseñe, para que viva lo que Jesús ya es en nosotros. Porque sí, fue el propósito de Dios desde siempre y Dios cumplirá su propósito. Gloria a Dios, Dios cumplirá su propósito. Y que Dios lo lleve a cabo en ti y en mí, para su gloria y su honra. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención y todo esto tienes que conocer, meditar y dejar que esta palabra produzca lo que Dios ya ha determinado para ti, para tu vida, para tu familia, para todos los que están contigo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.